Hola a todos. Incluso en estas horas, las fuerzas de defensa de Israel están atacando con intensidad en Irán y en Líbano. Seguimos actuando conforme a un plan y de acuerdo con las directrices del nivel político. A lo largo del día, continuaron los disparos desde Irán y desde Líbano, como resultado de una andanada de cohetes lanzada esta noche hacia comunidades del norte. Una ciudadana israelí fue asesinada. Este es un suceso difícil. Quiero expresar desde aquí mis condolencias a su familia. Nuestro corazón está con ellos en estas horas. Durante las últimas 24 horas, completamos varias oleadas de ataques en todo Irán. Atacamos centros de mando, sitios de lanzamiento y sitios de producción de misiles del régimen. Estamos golpeando toda la cadena del sistema de misiles, desde las fábricas de producción hasta los lanzadores y los propios misiles. Quiero explicar brevemente sobre los lanzamientos de misiles desde Irán. Los iraníes planearon disparar cientos de misiles hacia Israel ya desde el primer día de la operación. Dispararon menos de 100 el primer día y la mitad de esa cantidad el segundo día. Nosotros frustramos esos planes y seguimos frustrándolos. La cantidad de lanzamientos disminuyó muy rápidamente. El promedio es, más o menos, de unos 10 misiles por día. El régimen intenta concentrar el esfuerzo cada pocos días y disparar de manera más amplia, principalmente hacia concentraciones de población. Estamos preparados para ello y seguimos cazando y eliminando a los soldados y a los comandantes del sistema de lanzamiento de misiles. Están siendo perseguidos y se ven obligados a operar desde tiendas de campaña y vehículos. Ahora se puede decir que ayer eliminamos a la célula que era responsable del lanzamiento mortal la noche del sábado. Seguiremos persiguiéndolos, tanto a los lanzadores como a las células. También en Líbano, las fuerzas de defensa de Israel operan con libertad de acción y continúan golpeando a Hezbollah y profundizando el daño contra esta organización. Seguimos ampliando y reforzando la actividad terrestre. Hemos reforzado el Comando Norte con fuerzas adicionales que ya se han unido a los combates en estos días. En paralelo, anoche atacamos y destruimos otros centros de comando de Hezbollah. Atacamos a la Fuerza Redwan y atacamos un cuartel general que fue establecido dentro de una estación de radio. Lo atacamos mientras los terroristas se encontraban en su interior. El jefe del Estado Mayor definió la línea Litani como una línea de seguridad en el norte. Las fuerzas de defensa de Israel operan esa zona con toda libertad de acción y profundizan la maniobra cuyo objetivo es impedir disparos directos contra las comunidades. Las fuerzas de defensa de Israel continúan golpeando a Hezbollah para proteger a las comunidades del norte y para lograr el desarme de la organización. Quiero decirle a todos los que están viendo ahora desde sus casas, el comportamiento responsable y el cumplimiento estricto de las instrucciones en este momento es crucial para proteger sus vidas. Tenemos excelentes sistemas de defensa, pero la protección no es hermética. La entrada frecuente a los espacios protegidos y permanecer en ellos es difícil. Es difícil para las familias, es difícil para los adultos y para los niños. Somos conscientes de ello, pero esta es la mejor manera de proteger sus vidas. Estamos decididos a continuar actuando. Esta es una campaña necesaria para garantizar nuestro futuro. Seguiré aquí para mantenerlos informados sobre cada desarrollo. ¿Preguntas? Una sola pregunta. Desde la perspectiva de las Fuerzas de Defensa de Israel, la retirada de 450 kilos de uranio enriquecido de Irán debe ser una condición innegociable en cualquier acuerdo con los iraníes. Bien, estamos actuando constantemente para eliminar amenazas existenciales. Incluso en estos momentos, la Fuerza Aérea está operando para neutralizar, golpear y profundizar el daño contra todos los componentes del régimen iraní, incluyendo armas de destrucción masiva. Las Fuerzas de Defensa de Israel no permitirán armas de destrucción masiva en manos de Irán. Por lo tanto, iniciamos la operación en junio y seguiremos profundizando el daño en toda la cadena de valor del régimen, incluso ahora, también en el ámbito nuclear, desde la producción hasta todas las demás capacidades. En cuanto a cualquier tipo de acuerdo, actualmente estamos actuando según el plan sin cambios. No puedo referirme a un acuerdo aquí, y la postura de las Fuerzas de Defensa de Israel la expresaremos en los foros pertinentes. Pero estamos actuando y continuaremos actuando.
También en este momento seguiremos operando para profundizar el daño y eliminar amenazas existenciales. Pregunta de Canal 12. A la luz de los contactos para un acuerdo, ¿se observa un aumento en la magnitud de los ataques de las fuerzas de defensa de Israel en Irán con el fin de alcanzar al máximo los objetivos? Estamos golpeando, como dije antes, tanto en Irán como en Líbano. Aquí existe una oportunidad en Líbano para cambiar la situación desde su raíz. También se han desplegado fuerzas en el frente para alejar los disparos directos de las comunidades. Estamos profundizando la maniobra en el sur del Líbano para alejar, los disparos directos de nuestras comunidades y actuamos en todo el territorio libanés para golpear a Hezbollah y lograr que esta organización sea desarmada al final del proceso. Pregunta de JDN Noticias. ¿Se está considerando nuevamente la posibilidad de flexibilizar las instrucciones del Comando del Frente Interno a la luz del discurso sobre el fin de la campaña contra Irán? ¿Y la reducción de los ataques en Irán necesariamente afectará el frente en Líbano? Hay dos partes en esta pregunta. La primera parte, miren, realizamos evaluaciones de situación constantemente. El Comando del Frente Interno también lleva a cabo evaluaciones de situación. Queremos aliviar a los residentes en distintas partes del país, pero no asumiremos riesgos sobre la seguridad de la población. Tomamos en cuenta la situación operativa, realizamos evaluaciones continuas y actuaremos al público en consecuencia si hay cambios. Respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿puedes repetirla? ¿La serie de ataques en Irán necesariamente influirá en el frente del Líbano? Seguiremos golpeando en Líbano. Como dije antes, tenemos objetivos claros y un plan claro. Reforzaremos y desplegaremos fuerzas en Líbano. Continuaremos profundizando el control en el sur del Líbano y reforzaremos la defensa y la maniobra en esa zona. Actuamos en todo el territorio libanés y continuaremos golpeando a Hezbollah hasta lograr su desarme. Muchas gracias. En una actualización adicional hoy, hablé con nuestro líder, el presidente Donald Trump. El presidente Trump cree que existe una oportunidad de aprovechar los logros significativos de las fuerzas de defensa de Israel y de Estados Unidos para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo que preserve nuestros intereses vitales. Al mismo tiempo, continuamos atacando tanto en Irán como en Líbano. Estamos atacando el programa de misiles y el programa nuclear y seguimos golpeando duramente a Hezbollah. Hace unos días, eliminamos a otros 2 científicos nucleares y el objetivo aún no se ha completado. Mantendremos nuestros intereses vitales en cualquier situación. Cristo viene.